Amén. Bueno, pues mis amados hermanos, damos inicio a la tercera clase, pues le voy a pedir que por favor vaya a su material a la página número 8. La página número 8 es la que da inicio con el numeral 6 que dice relación de la Biblia con Cristo. Si me estoy equivocando de página, me confirman, hermanos. Si no, pues ahí en la página número 8 es la que da inicio con el numeral 6 que indica la relación de la Biblia con Cristo, pero nosotros vamos a continuar en la parte que nos quedamos, que es pues la que nos corresponde a esta tarde, hermanos, a la clase número 3, que como les mencionaba, pues de su materia de doctrinas bíblicas 1, hermanos. La clase de hoy pues corresponde a la Biblia es palabra de Dios, hermanos. Esta es la tercera clase. Si ya tiene ahí su material, pues vamos a comenzar a avanzar, hermanos. Fíjese que es muy importante todo lo que vamos a ver en esta tarde porque debe quedar en nosotros, hermanos, que de hecho para nosotros ya es un hecho. Nosotros como creyentes, como hijos de Dios, como estudiantes de teología también, para nosotros es un hecho que la Biblia es la palabra de Dios. Pero al mismo tiempo, pues vamos a aprender nosotros ciertos detalles ahí que nos van a servir también para argumentar nuestra fe, porque para nosotros, hermanos, ya no es válido que alguien pudiera decir, pero es que yo tengo duda que sea la palabra de Dios, que el Señor nos reprenda si tuviéramos ese pensamiento, hermanos. Pero fíjese que es muy válido para ciertas personas, que hay personas que llegan a tener esa duda de que si la Biblia en realidad es la palabra de Dios. Hay muchos argumentos que utilizan. Por ejemplo, hay quienes dicen, no, si es que la Biblia ha venido pasando de mano en mano y desde que se escribieron los originales, cómo la han venido, ¿cómo se dice?, traduciendo, cómo la han tocado, le han quitado, le han agregado. Y son argumentos válidos para una persona que no cree en Dios, para una persona que no tiene el conocimiento de las escrituras. Pero es ahí donde nosotros debemos saber cómo argumentar y cómo explicar también con amor a estas personas, pues eh, la razón por la cual eh, nosotros pues creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Dice ahí mi hermana Magdalena Kailer, ¿ve?, que vive escuchando cosas así. Yo creo que muchos hermanos de nosotros hemos escuchado pues argumentos de ese tipo, pues, pero es importante que nosotros estemos preparados y conocedores de muchos detalles con los cuales podemos nosotros pues explicarle a estas personas, como les repito, con amor acerca de lo que para nosotros significa la Biblia, es decir, que es la palabra de Dios. Esto no debe ser para contender, hermanos, o para ponernos nosotros a armar discusión, sino para explicar nuestros argumentos, ¿verdad?, de nuestra fe. Incluso para un lector ocasional de la Biblia, pronto se pone de manifiesto que está leyendo un libro fuera de lo usual, aunque cubre miles de años de la historia humana y está escrita por más de 40 escritores humanos. La Biblia, hermanos, no es una simple colección de escritos, sino todo un libro que posee una fascinante continuidad. Se le llama la Biblia de la palabra griega biblos, que ya lo vimos en clases anteriores, lo cual pues significa un libro o libro, hermanos. Su extraordinaria característica es debida al hecho de que es ciertamente la palabra de Dios, aunque haya sido escrita por autores humanos, hermanos. Se ofrecen, hermanos, dos líneas de evidencia que apoyan la conclusión de que la Biblia es palabra de Dios, hermanos. La primera, pues, es eh, la evidencia interna, hermanos, y la evidencia externa, pero ya lo vamos a ver a continuación. Las escrituras declaran de muchas formas diversas que la Biblia es la palabra de Dios, es decir, que la misma Biblia testifica de sí misma
que es la palabra de Dios y que su afirmación es clara e inteligible para cualquiera, hermanos. La afirmación constante de los escritores del Antiguo Testamento, los del Nuevo y del propio Jesucristo, hermanos, es que la Biblia es inspirada palabra de Dios, hermanos. Es decir, que la Biblia ha sido la misma palabra de Dios inspirada por él, hermanos. Y las mismas escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, dan la certeza de que son la palabra de Dios, y el mismísimo Señor Jesucristo así también lo afirmó y lo garantizó. Por ejemplo, el Salmo 19, versículos 7 al 11, declara que la Biblia es ciertamente la palabra del Señor y nombra 6 perfecciones con sus 6 correspondientes transformaciones de carácter humano que la palabra cumple. Jesucristo, hermanos, el mismo Jesús declaró que la ley tiene que ser cumplida, hablando y citando pues los escritos del Antiguo Testamento. Y vamos a darle lectura a la cita de el Salmo 19, versículos 7 al 11. Dice, póngale mucha atención a lo que dice la palabra de Dios. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos, deseables más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Ahí, hermano, como usted pudo apreciar, pues la, el Salmo empieza diciendo de entrada que la ley de Jehová es perfecta, y la ley son las mismas escrituras, pues. Cuando pues acá hablamos de las 6 correspondientes transformaciones de carácter del humano, si usted pues lo pudo notar, son las siguientes y las vamos a numerar. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Ahí está la primera, la ley de Jehová, porque convierte el alma. Luego, el testimonio de Jehová, número 2, es fiel, que hace sabio al sencillo. 3, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. 4, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. 5, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Y 6, los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Luego vamos a adelantarnos hasta allá al Nuevo Testamento, en el Evangelio de Mateo, capítulo número 5, versículos 17 y 18. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Aquí usted puede ver que el Señor, pues claramente, Él está avalando y dando por sentado que la ley y los profetas son palabra de Dios y se tienen que cumplir, hermanos. Evidencia interna es lo que les mencionaba, pues que ahí usted también en su material puede ver que menciona pues cuáles son las 2 líneas de evidencia que nos apoyan para poder concluir que la Biblia es la palabra de Dios. Hoy vamos a ver la evidencia interna de que la misma escritura es palabra de Dios. La primera referencia la vamos a ver en el Evangelio de Marcos, capítulo 13 y versículo número 31.
que dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esta es una referencia a que la misma palabra de Dios pues nos está diciendo pues que las palabras de Él, de Jesús, no van a pasar. Luego tenemos otra referencia en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo número 3, versículo 16. Y esta es una de las citas más conocidas en cuanto a lo que la palabra de Dios dice de sí misma. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Vamos con la siguiente evidencia interna de la palabra, respaldándose a sí misma como fiel palabra de Dios. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta es una de las citas, pues, que también amparan a que la palabra de Dios dice de sí misma, pues, que es palabra fiel y verdadera. Luego, pues, una cita más que vamos a leer es en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo número 1 y versículo 21, que dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y aquí tal vez nos vamos a detener un poquito, fíjense hermanos, porque hay que tener algo bastante claro también nosotros. Eh, Hay quienes pueden llegar a argumentar que si es que la Biblia fue escrita por hombres, no es palabra de Dios porque fue escrita por hombres. Y efectivamente la Biblia fue escrita por hombres. De hecho, es aquí donde nosotros lo podemos eh, entender, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esto con respecto a la profecía, hermanos. Pero asimismo, todas estas profecías fueron escritas. Si no, pues no tuviéramos los libros de los profetas. Ahora bien, el Señor, como ya lo hemos mencionado en ocasiones anteriores, eh, el Señor inspiró, el Espíritu Santo inspiró a estos hombres para que escribieran eh, cada uno de sus escritos. Y como se los había mencionado en una ocasión anterior también, hermanos, el Señor permitió que parte de esta humanidad de esos hombres quedara plasmada en las escrituras, no con ideas que ellos concibieran y las transcribieran, no, sino que el Señor les inspira, el Espíritu Santo les, les dicta lo que deben escribir y ellos comienzan a escribir y cada uno con sus propios estilos. Esa es una cita de la misma evidencia interna de que la Biblia, pues, o la escritura, la palabra de Dios, pues, efectivamente es palabra de Dios y es poderosa, hermanos. Y como les mencionaba, pues, fue inspirada por el Espíritu Santo, su escritura, a hombres, pues, que se dedicaron a escribir todo lo que ahora nosotros conocemos como la Biblia, algo que pues ya habíamos visto en clases anteriores, hermano. Luego tenemos la evidencia externa. La evidencia externa, pues, es la naturaleza, hermanos, de los hechos dados en la escritura, es decir, de las cosas que suceden y que están, pues, narradas en las escrituras, que apoyan el carácter sobrenatural de la misma Biblia. Esto es lo que usted va a ir escribiendo ahí en su material. En el espacio que usted puede ver ya ahí en la página número 9.
La evidencia externa es la continuidad de la Biblia. Las escrituras, hermanos, nos declaran de muchas formas diversas que la Biblia es la palabra de Dios y que su afirmación es clara e inteligible para cualquiera. La afirmación constante de los escritores del Antiguo Testamento, los del Nuevo y del propio Jesucristo, es que la Biblia es la palabra inspirada por Dios. Es lo que habíamos dicho anteriormente. Es decir, la misma Biblia da testimonio de que es palabra de Dios. Otra de las evidencias externas es la extensión de la revelación bíblica. Tenemos también la influencia y publicación de la Biblia. Fíjese que cuando en el numeral 1 se nos dice que la continuidad de la Biblia es porque este libro, hermanos, que nosotros tenemos es bastante increíble ponerse a pensar en cómo la Biblia habla desde el principio de la creación y culmina allá en el Apocalipsis, pero hay una cadencia y una continuidad entre toda la narración bíblica y eso que fue escrita en tiempos diferentes por personas completamente diferentes y en épocas completamente diferentes, hermano. Pero cuando usted la lee de continuo, usted entiende perfectamente que se trata de toda una narración. La influencia y la publicación de la Biblia, hermanos, es parte de la evidencia externa también para traer nuevamente a colación algo muy importante, fíjese. Yo le pregunto a usted, ya lo vimos en clases anteriores, pero ¿cuál fue el primer libro en ser impreso cuando se inventó la imprenta allá por Gutenberg? Fue nada más y nada menos que la Biblia. ¿Por qué no se escribió el Corán? ¿Por qué no se escribió cualquier otra cosa, hermano? Es precisamente por la misma influencia que ya tenía la Biblia, por saberse que era la palabra de Dios. Otra evidencia externa es el contenido mismo de la Biblia, hermanos. Vaya anotando eso también ahí en su material. También la Biblia como literatura es otro de los detalles de las evidencias externas que han convencido, hermanos, a las personas de que es palabra de Dios. Y también pues la autoridad sin prejuicios de la Biblia. Y el último pues es el carácter supremo de la Biblia. Y ahora, hermanos, vamos a lo siguiente. La Biblia revelada por Dios. Seguimos avanzando ahí, hermanos. Y vamos a ver las formas de revelación divina. Primero, hermanos, la revelación de Dios en en la creación. Hermanos, la creación misma es una forma pues en la que se nos revela a nosotros que la Biblia es la palabra de Dios, porque la palabra, bueno, ahí en el principio, en el Génesis, nos habla acerca de tantos datos de la creación, hermanos, que para nosotros ahora es muy común entender ciertas cosas, pero que, hermanos, en la antigüedad, cuando la ciencia ni desarrollada estaba, la Biblia de por sí ya nos daba muchos detalles acerca de las cosas creadas. Por ejemplo, hermanos, el ciclo del agua. Fíjese que allá en el libro de Job se describe prácticamente el ciclo del agua, así como también eh,
cuando habla acerca de la circunferencia de la tierra. Imagínense, muchísimos años el ser humano pensó que la tierra era plana y la misma palabra de Dios ya nos venía enseñando pues que en realidad es una circunferencia. Ahí podemos ver parte pues de que la creación misma da testimonio de la infalibilidad y de que la Biblia es la palabra de Dios. Bueno, la revelación de Cristo mismo, hermanos, es otra de las formas de revelación divina. Todo mundo, hermanos, sabemos que Cristo es un ser que caminó sobre la tierra. Nosotros, como cristianos, creemos en Él como el Salvador del mundo. Pero un hecho que no se puede negar, hermanos, es que tanto espiritual como históricamente es una verdad que existió un hombre llamado Jesús. Para nosotros, como les mencionaba espiritualmente, Él es el Salvador del mundo. Pero aquellos que no creen en Cristo, hermanos, por su, eh, lo que sea, por su incredulidad, etcétera, no pueden negar que históricamente existió un personaje llamado Jesús y que de hecho la historia misma pues lo avala. Si no, pues, ¿por qué contamos los años como antes de Cristo y después de Cristo? La revelación de la palabra escrita, ese es otro detalle, hermanos, de la misma revelación divina de la palabra de Dios. Lo que tenemos escrito nosotros, hermanos, solo el hecho de cómo se ha conservado la escritura hasta el día de hoy es pues garantía de la revelación divina de la palabra de Dios. En la clase anterior pues estuvimos viendo, hermanos, cómo fue que la palabra de Dios, la Biblia como la conocemos hoy, llegó hasta nosotros, pues cómo fue yendo, eh, siendo escrita, traducida, conservada y todo eso para llegar hasta nosotros. La revelación natural por medio de los milagros y por comunicación directa. Estas son las formas en las que pues se revela la palabra de Dios a nosotros, a los seres humanos. Luego tenemos también, hermanos, los modos de revelación a los autores de la Biblia. Y esto es bastante importante, hermanos, porque es aquí donde nosotros vamos a entender cómo fue que Dios fue revelando pues su palabra a los escritores o autores de la Biblia. Cuando acá decimos los autores de la Biblia, no nos referimos a que hayan sido los autores intelectuales y que de su intelecto o de su propio ser haya nacido lo que iban a escribir, no, sino que autores pues como escritores de la palabra de Dios. Vamos a leer lo que nos dice el libro del profeta Isaías en el capítulo número 1, versículos 1 al 2. Dice, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio cerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Nótese lo siguiente, hermanos, que acá pues estamos viendo que este es uno de los modos de la revelación de la palabra de Dios a los que escribieron la Biblia. Todo esto es lo que usted va a ir escribiendo ahí en su material, en los campos que tiene para escribir en esos espacios, hermano. La primera forma o el primer modo en el que el Señor pues reveló su palabra a los escritores o autores de la Biblia fue a través de visiones. Y como lo vemos aquí claramente, pues así inicia el libro del profeta Isaías. Visión de Isaías. Entonces vino él después y la transcribió. Dice, porque Jehová habla. Ahí, hermanos, creo que quedan bien cimentados, hermanos, los dos conceptos, que es una visión de parte de Dios y que es Dios hablando.
tenemos tiempo y vamos a leer también las otras citas, hermanos, ahí mismo en el libro de Isaías, en el capítulo 6 y versículo 1, de igual manera dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Note lo siguiente, que aquí dice, vi yo al Señor. Luego, pues, otro ejemplo de ello está en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 1, versículo 3, que nos dice, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los cananeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. Aquí estamos viendo pues que dice que vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel. Claramente pues nos está diciendo que llegó a él. Y luego en el versículo 4 dice, y miré, y aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube. Pero como usted puede observar, pues vino palabra de Jehová a Ezequiel y él tuvo la visión. Otro de los modos en que Dios reveló su palabra fue en sueños. Anote eso ahí en su material y leemos la cita del profeta Daniel, capítulo 7 y versículo 1, que dice, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Mire qué bonito cómo la misma palabra de Dios nos explica tan en secuencia la forma en la que Dios revela su palabra. Dice que fue a través de un sueño. Tuvo Daniel un sueño y visiones en su cabeza y avanza diciendo, luego escribió el sueño. Se da cuenta, Dios revela en sueño, en visiones y el hombre de Dios escribe. Otro de los modos en que el Señor revela su palabra es en un éxtasis, hermano. Pero esto es de saberlo entender, hermano, porque puede llegar a malinterpretarse. Más que todo porque hay quienes piensan de que el estar bajo efectos de, de alucinógenos, se puede entender esa palabra éxtasis porque de hecho lo existe, pero no es a ese tipo de éxtasis que se refiere la enseñanza, hermano, sino pues a lo que nos dice acá el libro de los Hechos y nos lo dice claramente, fíjense, capítulo número 10. Vamos a leer toda la experiencia desde el 9 al 18. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, note, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado a las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Lo que acabamos de leer, hermanos, es pues el relato pues donde el Señor le muestra la visión esta a Pedro pues, y usted puede ver claramente que acá pues dice que le sobrevino un éxtasis y dice que
tuvo una visión, porque en el 17 dice que Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto. Y posteriormente esto fue escrito, hermanos. También el Señor pues revela su palabra en traslaciones especiales. ¿A qué nos referimos con esto? Vamos a leer la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículos 1 y 2. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y pues yo le invito a que lea completo todo este capítulo porque es muy bonito, hermanos. Pero acá podemos ver que en este tipo de traslaciones especiales también el Señor revela su palabra. Otra es directamente, hermano. Otra de la forma en la que el Señor pues revela su palabra es directamente, hermanos. Éxodo capítulo número 3 y vamos a leer los versículos del 1 al 8. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Este, hermanos, es el relato pues donde el mismísimo Dios eterno se le aparece pues a Moisés y le habla directamente, hermano. Esta es otra forma en la que el Señor pues se revela o revela su palabra, hermanos. Y tenemos acá también, amados hermanos, por último, que el Señor pues se revela por medio, más bien dicho, el Señor revela su palabra por medio de ángeles. Anote eso también ahí en su material. Vamos a leer lo que nos dice el libro del profeta Daniel en el capítulo 8, versículos 15 al 19. Aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, note que aquí está hablando que ya tuvo una visión. Aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre y oí una voz de hombre entre las riberas de Ulai, del Ulai, que gritó y dijo, Gabriel, enseña a este la visión. Y vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin, para el tiempo del fin.
Aquí puede ver pues que fue por medio de un ángel que el Señor también pues habló al Señor, a Daniel. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro y él me tocó y me hizo estar en pie y dijo, he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. Aquí pues está hablándole un ángel al profeta Daniel. Y luego pues vayámonos al último libro de la Biblia, el Apocalipsis, versículos 8 y 9. Dice, yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído, me postré para adorar los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Aquí pues podemos ver, hermanos, que nos puede quedar sumamente claro, hermanos, que la forma en la que el Señor revela su palabra a los autores de la Biblia, hermano, es, como lo anotamos ya ahí en el material, es a través de visiones, a través de sueños, en éxtasis, en traslaciones especiales, directamente o por medio de ángeles. Vamos a ver. Hermano, vea que Amén, hermano. también en Apocalipsis también le habla a través de éxtasis. Amén. Ahí podemos, ahí hay también ejemplos de cuando el Señor pues le habla al profeta a través de éxtasis, más bien dicho a Juan, a través de éxtasis. Y así, hermano, fíjense que hemos tomado eh, ejemplos particulares, pero a lo largo de la Biblia, hermanos, hay tantas formas en las que el Señor, pues, eh, tantas citas bíblicas en donde el Señor, pues, utiliza estas formas que hemos visto para hablarle a aquellos, pues, que escribieron su palabra, hermano. Son necesarias ciertas reglas básicas, hermano, para una correcta interpretación de la Biblia. Estas las encontramos en la ciencia de la interpretación llamada hermenéutica. Hermenéutica, hermanos, es precisamente la correcta interpretación de lo que está escrito. Y mucho ojo, no es exclusivamente un término para la Biblia, porque la hermenéutica, como les repito, es la ciencia pues que estudia la correcta interpretación de un escrito, pues. Así también en la abogacía hay hermenéutica, hermano. Incluso en las cuestiones técnicas de ingeniería hay cierta hermenéutica también para poder saber comprender qué es lo que uno está leyendo. Ahí pues en su material usted puede ver que hay un texto todavía más ampliado que dice que al recibir la revelación que proviene a través del Espíritu Santo en la forma en que Él enseña la palabra de Dios a un creyente en Cristo, los problemas de interpretación de la Biblia se hacen evidentes. Son necesarias ciertas reglas básicas si se tiene que comprender la ciencia de la interpretación llamada hermenéutica. Aunque existe confianza y seguridad en el Espíritu Santo para la instrucción en la palabra de Dios, hay ciertos principios que tienen que ser enumerados y ya los vamos a ver a continuación. Como les decía, hermano, para poder comprender las escrituras es necesario saber qué es lo que estamos leyendo. Es necesario, hermanos, tener ese conocimiento y mucho ojo, hermanos. No quiero que con esto me vaya a malinterpretar, a pensar que yo le estoy diciendo, entonces la palabra de Dios para entenderla tengo que estudiar ciertas cosas. No, no me refiero a eso, porque el Señor mismo tiene el poder para, en este momento, si usted le pide su sabiduría, si la misma palabra nos dice que se la pidamos a Él,
Usted le pide al Señor, Señor, dame sabiduría para entender este versículo que yo estoy leyendo, pues. Y el Señor le va a dar esa sabiduría inmediatamente. El Señor tiene ese poder. Y es más, recuerde usted cuando aquel etíope, él quería entender lo que iba, lo que tenía en su mano, que era pues, si mal no recuerdo, era un pasaje del libro de Isaías que tenía él y que él quería entenderlo, hermanos. Y el Señor lo que hizo fue pues llevarle ahí a Felipe, hermanos, para que le leyera y le interpretara lo que decía la palabra, pues. Y tanto fue así que él creyó y fue bautizado en el momento. Pero el punto de todo eso, hermanos, es que fue el Señor el que le dio a él la facilidad para que pudiera entender lo que leía. Así nosotros también, hermanos, eh, el Señor nos da la sabiduría, pero con esto, hermanos, no vamos a menospreciar eh, las herramientas didácticas que podamos tener, como por ejemplo lo que les menciono, la hermenéutica, que es pues la ciencia que nos ayuda a entender la correcta interpretación de un escrito. Y antes de pasar al siguiente punto, pues hay personas que están eh, bien en contra, hermanos, del estudio de la teología. De hecho, usted con solo el hecho de estar ya en este seminario, usted está echando mano de ese otro recurso, pues, que es el estudio de la teología, para poder comprender mejor las escrituras. Aquel que es cómodo y que va a decir, no, es que yo para entender de Dios y para predicar la palabra de Dios no necesito más que la Biblia. Sí es un argumento válido, pero pueda que sus enseñanzas pudiera trasladarlas mejor, porque recuerde que es usted como ser humano al que el Señor está utilizando para predicar su palabra. Y si usted pues adquiere muchos más conocimientos, el Señor lo va a utilizar al máximo, hermano. Y esto no me lo estoy sacando yo inventando, hermano, sí. De hecho, el mismo Moisés, ¿usted cree que fue una casualidad que dijo, vamos a agarrar a ese cipotío, a Moisés, para que él sea el que saque a mi pueblo? Moisés es un hebreo más. No, hermano. Claro, Moisés fue elegido por Dios desde antes de su nacimiento, hermano. Pero Moisés, el Señor permitió, hermanos, que no muriera en aquella matanza que estaban haciendo de todos los niños de las hebreas. Que recuerda usted que las dos parteras, pues, dijeron, si mal no recuerdo, Cifra y Fua parece que se llamaban, y que ellas dijeron, no, hombre, que las mujeres de las hebreas son mujeres robustas, que cuando ya llegamos nosotras, pues ellas ya tienen al niño en brazos, no podemos hacer nada. Cuando Faraón había dado la orden, pues, de quitarles la vida. Pero el Señor permitió que Moisés sobreviviera a ello y que fuera a ser criado, hermanos, en la mismísima casa del faraón. Él fue criado como un príncipe, hermano. Él aprendió acerca de arte, o sea, tuvo la educación que solamente los reyes podían tener, los hijos de los reyes. Moisés fue un hombre instruido en artes de guerra, hermanos, geometría, matemáticas, escritura, posiblemente hasta idiomas, hermanos. Pero fue un hombre muy instruido y Dios lo utilizó. Y mire que a Moisés se le atribuye la escritura de la Torá, es decir, los primeros 5 libros de la Biblia, que nosotros conocemos como el Pentateuco. Por eso usted no tenga de menos la instrucción acerca de lo que es útil para aprender más sobre la palabra de Dios. El, el argumento de decir yo no necesito estudiar teología eh, para que Dios me revele su palabra es un argumento válido, pero cómodo para no esforzarse. Y mire que el Señor nos manda a esforzarnos y ser valientes, hermano. Y parte del esfuerzo es lo que usted está haciendo en esta noche, que es aprender sobre la palabra de Dios. El propósito de la Biblia como un todo, hermanos. Esto lo va
a escribir ahí en su material. Al interpretar la Biblia, mucho ojo que estamos hablando acerca de la interpretación de la Biblia y más puntualmente de los principios que tienen que ser numerados. Y el primero de ellos es el propósito de la Biblia como un todo. Es parte de lo que nosotros debemos tener en cuenta al momento de interpretar la Biblia. Cada texto, hermanos, tiene que ser tomado a la luz del contenido total de la Escritura para que la Biblia no se contradiga a sí misma. Es decir, a veces, hermanos, hay tantas dudas porque hay gente que dice, pero es que la Biblia en un lugar dice una cosa y en otro lugar dice otra. Y es porque a veces estudiamos un texto, hermano, y nos centramos en él sin tomar la Biblia como un todo, hermanos. Te voy a traer dos ejemplos nada más, que son un tema muy extenso, hermano, muy extenso, como para profundizar en ellos, pero solo a modo de ejemplo. Y de hecho, fíjese que aquí yo tengo acá un escrito, un libro en una biblioteca digital que no recuerdo si se llama Aparentes Contradicciones de la Biblia, que habla, que pone exactamente un texto que dice una cosa y que aparentemente dice otra en otro lado, pero ahí explica de qué se trata. Pero, vaya, por ejemplo, hay personas, hermanos, que dicen que la salvación se pierde porque hay un texto bíblico que dice que para que tu nombre no sea borrado del libro de la Biblia. Y también hay quienes sostienen que la salvación no se pierde, precisamente porque la salvación es por fe, no por obras. Solo con esos dos textos, hermanos, ya tenemos ahí para comenzar a pensar, unos a decir sí se pierde, otros a decir que no se pierde. Pero si vemos y leemos la Biblia completa como un todo, hermano, ahí vamos a saber entender a qué es que se refiere la palabra de Dios, no solo leyendo un pedacito de un lado y leyendo un pedacito de otro. Otro ejemplo, hermanos, tal vez este es un poco más sencillo que el texto bíblico que dice que aquel creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces dicen, el bautismo es necesario para ser salvo, porque así lo dice el texto, que el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Pero luego Pablo nos dice que la salvación es por fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Y claramente lo dice que es por fe. Todo eso tiene su explicación, hermano, pero no vamos a profundizar en ello. Por lo que le traigo estos ejemplos es porque la Biblia debe ser comprendida como un todo, hermano. Como lo dice acá, pues, en la diapositiva, que cada texto tiene que ser tomado a la luz del contenido total de la escritura para que la Biblia no se contradiga a sí misma, es decir, para poder entenderlo y saber que no es que se está contradiciendo. Ese es el primer punto, hermanos, a tomar en cuenta para la interpretación de la Biblia. El propósito de la Biblia como un todo, no solo pedacitos que sacamos, no textos que sacamos de contexto en muchas ocasiones. Segundo, hermanos, que también lo va a anotar ahí en su material, el mensaje particular de cada libro de la Biblia. La interpretación tiene que estar en relación con el propósito del libro. Es decir, cuando nosotros leemos, hermanos, eh, un libro, debemos saber, hermanos, cuál es el mensaje particular de cada libro. O sea, ¿a qué se refiere? Eh, ¿Qué es lo que nos quiere decir cada libro? Pues, porque el mensaje particular del libro de El Cantar de los Cantares no es el mismo mensaje del libro del Éxodo. El mensaje de todo el libro del Génesis es obviamente la creación y los orígenes, es completamente diferente
al mensaje de la carta del apóstol Pablo a los romanos. La interpretación tiene que estar en relación con el propósito del libro. Y ya vamos a ver ejemplos de ello, con que esto va muy de la mano con el tercer punto para la correcta interpretación de la Biblia, que es a quién va dirigido. Cada pasaje de la Biblia fue escrito para algo o alguien en específico, pero también existen verdades eternas que podemos aplicarlas a nuestras vidas. Esto anótelo ahí en su material, hermanos. Y aquí le voy a traer yo un ejemplo de a quién va dirigido. Y que muchas veces aquí es donde comienzan las malas interpretaciones, porque a veces no, no tomamos muy en cuenta a quién va dirigido el mensaje. Y una cosa que vaya escrita y tal vez iba dirigida a una persona o a un grupo de personas en particular, incluso a un grupo de personas en cierto tiempo en particular, lo volvemos doctrina y ahí es donde nosotros cometemos, hermanos, el error de malinterpretar. Le voy a poner un ejemplo. El uso de la mantelina para las hermanas en la iglesia. Y ojo, por favor, no vaya a pensar que yo estoy hablando en contra de ello. No, de hecho yo nací como hijo de Dios y me considero todavía miembro de esa iglesia, Iglesia de Lima, acá en El Salvador, que es pues una iglesia donde las siervas pues se cubren eh, con su mantelina. La mantelina es el manto, un manto con el que cubren su cabello, hermano. Esa es la mantelina. Algunos le llaman señal, pero es un manto con el que se cubre el cabello y de hecho hay hermanas que, bueno, uno las puede ver en el mercado que no se la quitan para nada y no, ojo, no le estoy diciendo no lo haga o eso es malo, no, pero vamos a entenderlo. Un velo, es correcto, mi hermano Walter, es un velo. El uso de la mantelina, hermano, debe ser doctrina o toda la iglesia en general lo debe utilizar o no. Aquí hay dos detalles. El primero de ellos es el que vamos a entender a continuación. El uso de la mantelina, el uso de, más bien dicho, la acción de que la mujer cubra su cabello fue instituido y fue lo que el apóstol Pablo recomendó a las hermanas de la iglesia de Corinto. Porque Corinto, hermanos, era una ciudad que era un centro en el cual llegaban de muchas otras ciudades. Había un paganismo extremo, hermanos, que incluso se llegaba a veces a incrustar eh, en la misma iglesia, pues. De hecho, el apóstol Pablo los exhorta de una manera muy amorosa en cuanto a la cena del Señor, a ciertos temas de moralidad, pues, y fue la respuesta que Pablo dio a todas las preguntas que ellos pues tenían para, para Pablo, ¿verdad? Y parte de ello fue, hermanos, fíjense que en Corinto existía el templo pues de la diosa Diana, que era una diosa pagana, hermanos, que parte del culto a esta diosa eran actividades inmorales sexualmente. Eso era parte del ritual y habían sacerdotisas eh, que practicaban estas inmoralidades y ellas se cortaban el cabello, utilizaban el pelo corto. Pero ¿qué sucedía cuando una de estas mujeres se convertía al evangelio y creía? Ahí comenzaba pues a haber una diversidad de opiniones y que qué tenían que hacer porque las identificaban todavía con la diosa pagana, con el paganismo por su cabello. Pero entonces Pablo les da la opción de que se cubran el cabello con un velo. Ahora bien, esto fue específicamente para la iglesia de Corinto en ese momento. Yo le pregunto, ¿usted ha leído la carta a los Gálatas, a los Efesios, a los Filipenses? ¿En qué otra carta Pablo da esas mismas instrucciones? En ninguna otra carta. Es cuestión, hermanos,
para la correcta interpretación de saber a quién va dirigido y el momento y el objetivo, hermanos, de por qué se está dando esta situación. Ahora paso a lo siguiente. ¿Está malo que las hermanas utilicen, se cubran con un velo? No, hermano, porque se da lo siguiente. Fíjese que nosotros tuvimos la bendición de conocer a una sierva que hace un par de semanas ella ya pasó también a la presencia de Dios. Esta sierva, cuando ella llegó a los caminos del Señor, en su forma de vestir, ella era eh, no desordenada, pero ella se vestía solo con licras. Pero ella decía que cuando ella llegó a los pies del Señor, el Señor le puso en su corazón que a partir de ese día ella tenía que comenzar a dar testimonio de su conversión a través de su aspecto en su vestimenta, y que a partir de ese día ella se iba a vestir solamente de falda larga y que iba a andar siempre cubierta su cabeza. Eso fue lo que el Señor puso en su corazón y está muy bien, hermano. Hermana Evelyn, adelante. Como estaba hablando del mensaje que iba a cada libro, vea, si iba dirigida para una persona. Y Cantares, hermano, ¿para qué iba dirigida? Fíjese que el libro del Cantar de los Cantares es un libro de carácter poético, hermano. Más bien dicho, la forma gramatical en que está escrito es de forma poética y habla, hermanos, precisamente acerca del amor entre un hombre y una mujer, pero también hace semejanza a, al amor de Dios, a cómo es el amor de Dios para con nosotros los seres humanos. Y es un libro pues que va dirigido para el mismo pueblo, para los hebreos, hermano. Pero por lo que yo lo traía a colación es porque prácticamente el Cantar de los Cantares, como les digo, es un libro poético que habla acerca del amor de un hombre hacia una mujer y viceversa, de la mujer hacia el hombre. Y asimismo, pues hace ciertas comparaciones entre donde se puede entender también cómo es el amor de Dios para con su pueblo. Ese mensaje, hermanos, del libro del Cantar de los Cantares, Sí, hombre, de revuelto. hecho, lo conocen, más bien dicho, lo toman a veces como un libro erótico los mismos judíos. Y es un libro que no lo tienen permitido los menores de edad leer todavía, imagínense. Y el punto, hermanos, es que allí usted puede ver que toda la forma en que está escrito el Cantar de los Cantares no tiene nada que ver como está escrito el libro de los libros, primera y segunda de Crónicas, que son libros más históricos, son más de tipo, por decirlo así, diría yo, técnico, en que ellos describen tantos hechos que han sucedido, pues los describen con lugar, con nombres, dicen los nombres de cada una de las personas que estuvieron involucradas en tal cosa, o sea, son completamente diferentes. Y aquí es donde vuelvo a mencionar lo que es parte de lo que se debe tener en cuenta al momento de la correcta interpretación de la palabra, más bien dicho, de lo que está escrito en cada libro. Otro punto, hermanos, muy importante, el contexto. Esto lo va a escribir también ahí en su material. Es importante leer todo el capítulo para entender de qué se está hablando. Y aquí le voy a dar otro ejemplo, hermanos. La importancia, hermanos, del contexto. Hay que leer todo el capítulo para saber precisamente de qué está hablando ese versículo en específico, del cual nosotros vamos a tomar para meditar en él o para incluso predicar. Y este es el ejemplo que le quiero poner. En Mateo 18, versículo 19, hay un versículo muy utilizado para muchas predicaciones que de hecho son de mucha edificación cuando yo he escuchado predicaciones acerca de este versículo que dice: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra
acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Lo primero que a nosotros se nos viene aquí al, al leer este versículo, hermanos, es que, o sea, que si dos están, se ponen de acuerdo y se le pide al Señor, Él no va a cumplir lo que nosotros le pidamos. Pero fíjese que si usted lee todo el contexto, si lee todo el capítulo completo, se va a dar cuenta que como que esa enseñanza o esa forma de comprenderlo no cuadra con lo que dice el texto. De hecho, vamos a empezar a leerlo. Solo póngale atención al versículo 15. No vamos a leer completo el, el capítulo, sino que para que usted vea parte del contexto, son unos cuantos versículos para que usted vea que como que ya se entiende de una manera diferente. En el versículo dice, en el 15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Note que también aquí se mencionó otro versículo del que se predica, que dice que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. El versículo 18 también es sacado de contexto para hacer otro tipo de predicaciones que tal vez al utilizar este versículo, estos dos versículos que les leí yo, el de otra vez os digo, si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra, etcétera, tal vez al utilizarlos eh, como respaldo, como apoyo para otros versículos, sí puede ser válida una predicación, pero note usted que el Señor está hablando acerca de dos personas, de alguien que dice que ha pecado contra mí. Si tu hermano peca contra ti, dice, y habla de la forma en cómo se debe tratar este tema. Y seguidamente dice, de cierto digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Que si dos de vosotros se ponen de acuerdo, dice en la tierra, cualquier cosa que pidieran les será hecho por mi Padre que está en los cielos. A veces, hermano, por la forma en la que nosotros nos han predicado estos dos versículos, si usted lo lee de continuo, desde donde empieza a decir que si alguien pecare, si tu hermano pecare contra ti, y termina leyéndolo en el 19, usted va a sentir que como que el 18 y el 19 no tienen nada que ver con el 15, 16 y 17, pero es por la forma en la que nos han enseñado este tipo de versículos, y es ahí la importancia de leer todo el contexto. Si usted lee todo el capítulo en su contexto, le pide la sabiduría y la guía al Señor, usted va a entender a qué se refieren los versículos 18 y 19. Luego, otro de los puntos a considerar para la correcta interpretación de las escrituras es las enseñanzas similares en otra parte de la palabra de Dios. Esto es lo que va a escribir ahí también en su material. Al tratar de interpretar un pasaje, este no debe contradecirse con otro, ya que esto simplemente es una herejía. Aquí, hermanos, está pues un punto muy, muy importante. Las enseñanzas similares en otra parte de la palabra de Dios. Vaya, y vamos a retomar uno de los ejemplos que ya vimos, el versículo que dice, porque aquel que creyere y fuere bautizado será salvo. En otra parte solo dice, cree en Cristo, será salvo tú y tu casa. Que la salvación es por fe y no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, hermanos, es necesario bautizarse para ser salvos, hermanos. La palabra dice, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Pero no. Es más, vamos a leer la cita para volver
a entender también lo que les mencionaba acerca del contexto. Marcos 16:16 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, pero dice después, mas el que no creyere será condenado. Sin salirnos del versículo, podemos ver que dice que el que no creyere es el que será condenado. Entonces no es necesario bautizarse. Pero entonces, ¿por qué dice ahí que el que creyere y fuere bautizado? Se lo voy a explicar, hermano. Lo que sucede, hermano, es que si usted lee todo el contexto de los evangelios y el libro de los hechos, usted se va a dar cuenta que el ardor con el que la gente creía en Cristo en aquellos tiempos, hermanos, era algo tan fuerte y tan poderoso, hermanos, que las personas, o sea, creían y eran bautizadas inmediatamente. O sea, para ellos era algo común que con el creer, hermanos, iba el bautismo, y a veces no solo el bautismo de agua, sino el bautismo por el Espíritu Santo. O sea que para ellos bueno, el que, el, el que cree inmediatamente bautizado. O sea, por eso ellos lo daban por sentado, pues, y por eso lo acompañan con si fuera bautizado, porque para ellos el creer en Cristo era bautizarse inmediatamente. Pero ahora en nuestros tiempos, hermanos, si a veces es difícil que la gente crea en Cristo, hermano, que uno les vive predicando, que a las personas se les vive hablando del Señor y no, tal vez en otra ocasión, y rechazan el Evangelio. Y aquel que cree, hermanos, ¿no ha escuchado usted en alguna ocasión que le dicen, no, sí, yo ya acepté a Cristo, pero es que bautizarme es algo, ya es otro paso más y es como adquirir más compromiso? Esa es la palabra que utilizan. Es que el bautizarme ya es más compromiso. Y no, hermanos, lamentablemente hoy en nuestra época es que se mira así, pero en el contexto de cuando nació recién el Evangelio, es que no, el que creía era bautizado inmediatamente. Y no acabamos de hablar del etíope, cuando Felipe pues le explica de que estaba hablando de Jesús, le explica el pasaje de Isaías. Entonces creo, le dice, ¿qué impide que sea bautizado? Le dice, aquí hay agua, bajémonos, y fue bautizado en el momento. Entonces el creyente llegaba a creer en Jesús y se bautizaba de inmediato, hermano. Es por eso que ellos tenían la concepción de que inmediata al creer iba el bautismo. Por eso acá se escribió, el que creyera y fuere bautizado será salvo. Pero el fuere bautizado es como algo consecuente a creer, pero no es requisito para ser salvo, porque después lo aclara y dice, más el que no creyere será condenado. Esa es la explicación de por qué aquí dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo, no porque el bautismo sea requisito para ser salvo, no, sino que en el contexto de cuando fue escrito este evangelio, o sea, el bautismo era algo que iba pegadito, hermanos, ¿cómo se llama? Al creer, el bautizarse, iban juntitos. Eso es algo, le voy a poner un ejemplo moderno, pero que tal vez mmm, no se entienda mucho, o no sé si me logre dar a comprender con esto. Es como que, o sea, para nosotros, una persona que sabe leer. Pero eso era como, en ese momento era como que allí ellos creían en el bautizarse, ellos creían. Lo que nosotros hacemos es nada más creer ahora, en una forma de aceptarlo al Señor. Pero en ese momento ellos por eso se bautizaban, por acomodar este es el creer, yo me bautizo. Amén. Amén, exactamente como lo menciona mi hermana, era como el testimonio de ver, o sea, vean que con bautizarme aquí estoy demostrando que he creído. Exactamente, hermano. Y, o sea, eso es como que ahora, digamos, nosotros no podemos concebir a alguien que sepa leer, pero que no sepa escribir, porque para nosotros es obvio que si sabe leer, obviamente sabe escribir, pero fíjese que hay personas, por ejemplo, nosotros que hablamos español, hay gente que se va a Estados Unidos
Y menciono Estados Unidos por el idioma que voy a mencionar, y que aprenden a hablar inglés. Y ellos saben hablar inglés, pero no lo saben escribir. Algo parecido, hermanos. Pero el punto es que el que creyera y fuera bautizado será salvo. Este es uno de los textos que a veces se sacan de contexto, y para lograr su correcta interpretación debemos leer, como dice acá en el punto que hemos leído. Al tratar de interpretar un pasaje, este no debe contradecirse con otro, ya que esto simplemente es una herejía. A la luz de entender que aquí dice que el que creyere fuera bautizado, y leer todo el contexto de los evangelios y las cartas de Pablo, o sea, la Biblia como un todo, vamos a entender que la salvación es estrictamente por la fe en Cristo Jesús. Y que acá cuando cita que el que creyera y fuera bautizado, entendemos el contexto de cuándo fue escrito este evangelio, de por qué ellos lo veían de esa manera, pues, y es al entender toda la palabra como un todo, como ya lo vimos anteriormente, pues, y no se puede contradecir. Luego, la Biblia por lo general se complementa a ella misma. Apocalipsis lo hace con Daniel y los libros del Antiguo Testamento. Y así también los evangelios se complementan con muchas de las profecías que estaban en el Antiguo Testamento. Esto, hermanos, también escríbalo ahí en su material. Y si no lo alcanzó a copiar, pues de igual forma ya le voy a compartir ahí las diapositivas. Sexto punto a tomar a consideración para la correcta interpretación de la palabra, hermanos. Exégesis precisa de las palabras de un texto en particular. La Biblia fue escrita originalmente en hebreo y en griego. Esto lo va a escribir usted en su material también. Ahorita puede ir aprovechando en escribirlo, hermanos. La Biblia fue escrita originalmente en hebreo y en griego. Esto ya lo habíamos visto pues en clases anteriores. Que si recuerda, pues yo le mencionaba que algo que yo aprendí de los testigos de Jehová, hermanos, fue los lenguajes en que fue escrita la Biblia, porque para ellos no le llaman Antiguo Testamento ni Nuevo Testamento, sino que al Antiguo Testamento le llaman las escrituras hebreo-arameas, y al Nuevo Testamento le llaman las escrituras griegas cristianas. Y con frecuencia, hermanos, se presenta la dificultad de su correcta traducción. Por lo tanto, el conocimiento del lenguaje original es muy necesario para determinar con exactitud lo que dice el texto. Los estudiosos de la escritura que no disponen de esos recursos técnicos pueden ayudarse frecuentemente por comentarios y exposiciones hechos por autores capacitados para arrojar luz sobre un texto particular. ¿A qué, hermanos? Nosotros lo que tenemos como ejemplar de la Biblia es una traducción. Y en una traducción, hermanos, pueden haber palabras que, valga la redundancia, se tradujeron de una forma no incorrecta, pero sí tal vez no la forma más adecuada para lo que todo el contexto nos quiso haber dicho, nos quiso decir. Y a veces en las traducciones se complica mucho, hermanos, porque hay ciertas palabras también que no tienen traducción a, a ciertos idiomas. Nuevamente le traigo ejemplos de nuestra época moderna. Nada menos entre el español y el inglés. Hay palabras, hermanos, que no se pueden traducir como tal. No existe una palabra que represente lo que significa una palabra en un idioma, su significado y con otra palabra en el español, por ejemplo. Fíjese que una que yo tengo muy presente es la palabra en español, estrenar. Todos nosotros sabemos qué es estrenar. Usar algo por primera vez. Hoy ando estrenando una camisa, dice uno, hoy voy a estrenar esta computadora.
pero en inglés esa palabra no existe. En inglés tal vez lo que se podría decir es eh, usar por primera vez, to use for first time, pero la palabra estrenar como tal no existe. Y también ciertas formas gramaticales. Por ejemplo, en el español yo puedo decir tengo hambre y usted entiende que a qué se refiere. Tengo hambre, pero la acción de tener que lo estoy poseyendo, o sea, yo tengo hambre, pero en inglés se tiene que escribir gramaticalmente diferente, porque, por ejemplo, decir yo tengo en inglés es I have. Yo no, y para decir yo tengo hambre no vamos a decir I have y hungry, no, sino más bien dicho es I am hungry, que traducido un poco más adecuado al español es, por decirlo de así es, estoy hambriento, pero decir tengo hambre, la frase como tal, no se puede, no existe una traducción. Ahora imagínese, hermano, estas lenguas y hablemos del hebreo, que el hebreo en el que fue escrito el Antiguo Testamento, hermanos, fue un hebreo bastante primitivo. Imagínense traer tantas palabras, tantas cuestiones gramaticales a una traducción precisa y exacta al español. Imagínense qué tarea más grande la que se han dado los traductores. Y es por eso que la Biblia, hermanos, de hecho sigue siendo el libro que se sigue actualizando con el paso del tiempo. Usted ha visto que, vaya, por ejemplo, el Quijote de la Mancha sea un libro que lo vayan actualizando, o más bien dicho, lo vayan traduciendo a un lenguaje más comprensivo actualmente. No, pero la Biblia sí consta de muchas traducciones. Pero en estas traducciones siempre van a tener muchas cosas buenas que tal vez mejoran la forma de traducción de una anterior, pero asimismo va a tener ciertas imprecisiones o inexactitudes en cuanto a ciertas frases o palabras. Esto no quiere decir que sean inaceptables o que no sean palabras, que no sea la palabra de Dios traducida, pero siempre la palabra de Dios va a ser más exacta en sus originales, que son pues los escritos griegos y los escritos pues hebreos. Continuamos, hermanos, ya estamos casi con el tiempo. De igual forma, ya le voy a enviar las diapositivas. Y como último punto, hermanos, este sí es un poco más corto. Las precauciones contra los prejuicios. Esto debemos tenerlo muy en cuenta también al momento de interpretar pues, las escrituras. Hay que tener cuidado en no retorcer el texto respecto a lo que nos dice con objeto de armonizarlo con ideas preconcebidas. Escriba esto ahí en su material. ¿Qué queremos decir con esto, hermanos? Con precauciones contra los prejuicios. Que la Biblia debemos, nosotros, hermanos, no debemos darle una interpretación queriendo modificar o adaptar ciertos versículos a aquellas cosas que nosotros pensamos o que nosotros creemos. Mire, hermanos, eso se ve bastante con aquellas personas que tienen prejuicios políticos. No vamos a hablar de política, pero sí le puedo mencionar, hermanos, que hay personas que quieren adaptar la Biblia a sus concepciones políticas, sean estas de izquierda o de derecha, y quieren utilizar la Biblia, hermanos, para querer meter sus mensajes políticos, y eso está mal hecho, hermanos. Eso es una herejía. No podemos nosotros, hermanos, tenernos por medio de nuestros prejuicios, querer adaptar la Biblia a ellos. No, la Biblia, hermanos, es santa porque es palabra de Dios. Debemos leerla tal cual, hermano. O con ciertas cuestiones que quieran, eh, que queramos adaptarla a doctrinas, hermanos, solo porque nosotros creemos una cosa. Y vamos a hablar algo muy cierto, hermano. En el catolicismo tratan
torcer tantos versículos o tratar de adaptarlos para hacer encajar que María también es redentora o que María, la madre de Jesús, tiene un papel muy protagónico en cuanto a la obra salvadora y que es digna de adoración. No, hermanos, eso no se puede. Y mucho ojo, con esto yo no estoy demeritando y mucho menos denigrando a María, la madre de Jesús. Para mí María es una mujer santa, así como santo es Moisés, como santo fue Ezequiel. María es una mujer que está en el cielo. María es una mujer que tuvo, hermanos, la dicha que no ha tenido ni va a tener ninguna otra mujer en esta tierra, que fue haber llevado en su vientre a la palabra de Dios hecha carne, a ese verbo que se volvió humano. Es la madre del Salvador del mundo. Ella es María. Nosotros, hermanos, como cristianos, nosotros no debemos ser personas que hablen despectivamente de María, la madre de Jesús. Y se lo digo porque yo he escuchado cristianos, hermanos, que ahí andan diciendo, ahí andan con ese su pedazo de yeso de la María. No, hermanos, no nos refiramos a la madre de Jesús con irrespeto. ¿Qué le quiero decir con esto? Que ella tiene un lugar en la Biblia, bienaventurada, entre todas, bendita entre todas las mujeres, le dijo el ángel, porque el fruto de su vientre iba a ser el Salvador del mundo, y lo es. Pero eso no quiere decir, hermano, que nosotros le vamos a dar un papel protagónico en el sentido de que ella es parte de la salvación, de que hay que creer en ella como salvadora o como corredentora. No, y no vamos a adaptar versículos bíblicos y sacarlos completamente de contexto o retorcerlos para hacerlos entrar a la fuerza en nuestras creencias. No, ese es uno de los puntos también a tener en cuenta para la correcta interpretación de las Sagradas Escrituras, las precauciones contra los prejuicios. Y esta ha sido la clase del día de hoy, mis amados hermanos.